Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy, para la asignatura de aritmética, vamos a identificar cómo realizar la potenciación de números decimales. Entonces me dice que la potenciación de números decimales es una forma abreviada de escribir una multiplicación formada por factores iguales, en donde tengo representada mi base, es decir, el número que se repite, y al momento de repetirla tantas veces, pues me va a generar un resultado de a un exponente, que en este caso, pues mi base es el factor que se repite y la b sería el número de veces en el que está repetida mi factor. Vamos a identificar ciertas características que son claves para realizar la potenciación en números decimales. Como primera característica tenemos que la base sea positiva. Entonces me dice que una base positiva genera una potencia positiva sin importar el exponente. Cuando me dicen sin importar el exponente es que no tienen en cuenta de si el exponente es par o es impar, pero si su base es positiva, pues va a generar entonces una potencia positiva. ¿Cómo podemos identificar en los siguientes ejemplos? Si yo tengo 2,8 al cuadrado, es decir, elevado a la 2, su multiplicación va a ser en ¿cuántas veces repetido el 2,8? 2. Tengo 2,8 por 2,8. Esa es la multiplicación. Y la potencia, es decir, el resultado de 2,8 al cuadrado es 7,84. Es decir, que aquí estoy utilizando una potencia par y mi base es positiva, me genero entonces una potencia positiva. Asimismo, si mi base positiva como 0,6 y su exponente impar, que sería 3, pues realizo la multiplicación. En este caso tengo el número 3, debo realizar ¿cuántas veces repetido mi base? 3 veces. Entonces tengo 0,6 por 0,6 por 0,6 y eso me va a generar una potencia de 0,216. Como puedo identificar también, mi potencia también es positiva. ¿Por qué? Porque la base era positiva y porque mi exponente era impar. Y como me indica la regla de que como la base es positiva, pues no va a tener en cuenta de si la exponente es par o es impar, pues su resultado siempre va a ser positivo. Vamos a identificar ahora cuando nos dice cuánto la base es negativa. Una base negativa con un exponente par genera una potencia positiva. Aquí vamos a identificar mucho la ley de los signos, es decir, la multiplicación que se realiza con cada uno de los signos. Por ejemplo, si yo tengo menos por menos, eso me va a generar más. Si yo tengo menos por más, eso me va a generar menos. Si yo tengo más por menos, eso pues me va a generar menos también. Y asimismo, si tengo más por más, eso me va a generar más. Entonces, si yo opero en la multiplicación signos iguales, me van a generar un signo positivo. Como puedo identificar, menos por menos me dio más y más por más me dio más. Y si yo tengo signos diferentes y al operarlos en la multiplicación, pues me va a dar un signo de resultado negativo. Como menos por más menos y más por menos menos. Entonces, esta multiplicación de la ley de los signos nos va a servir muchísimo al momento de operar los signos negativos o positivos que haya, ya sea en mi exponente o en mi base. Entonces decíamos de que si yo tengo una base negativa, vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero le vamos a añadir el signo negativo. Si yo tengo menos 2,8 elevado al cuadrado, entonces como mi exponente es un número par, ¿qué significa eso? Que yo debo multiplicar menos 2,8 por menos 2,8. Y como habíamos visto en la ley de los signos, que si yo tengo menos por menos, ¿qué me va a generar? Más. Entonces, por tal razón, mi potencia va a ser positiva, porque sin importar de que mi base fuese negativa, como mi exponente es par, entonces al momento de multiplicarlo, pues me va a generar una potencia positiva. Pero ya el resultado cambia cuando mi base es negativa y cuando mi exponente es un número impar. Porque ¿qué me indica? De que como yo voy a multiplicar 3 veces, el signo significa menos por menos, ya sabemos que me dio más, y más por menos de mi otro número que me hace falta. Entonces, menos por menos, más.
Y más por menos puedo identificar que me da menos. Entonces mi resultado aquí sí va a ser negativo. Como puedo identificar, esto se cumple para todos los impares. Es decir, que si yo tengo un número impar con una base negativa multiplicando, eso significa que entonces mi resultado va a ser negativo. Pero si mi base es negativa, como ya habíamos visto, y mi exponente es un número par, pues entonces mi resultado va a ser positivo.